mis aprendizajes de unidad. En esta unidad hemos tratado 3 grandes temas: la planificación anual, las unidades de aprendizaje y las sesiones de aprendizaje. La planificación anual, ¿de qué se encarga? Esta es quien organiza ordenadamente y secuencialmente los propósitos de aprendizaje, las competencias, desempeños, enfoques transversales que se van a desarrollar durante todo el año. Estos se pueden organizar por bimestres o trimestres y cada uno de ellos consta de unidades didácticas. La planificación anual parte de un diagnóstico institucional. ¿Para qué nos va a servir este diagnóstico institucional? Pues esto nos va a permitir conocer cuál es la realidad de la institución educativa, cuál es el contexto donde vamos a laborar. Y también nos va a permitir conocer las necesidades, los intereses, dificultades, características de dicha institución. ¿Para qué? Pues para tomarlas en cuenta al planificar, ¿no? Y contextualizar así también todas nuestras sesiones de aprendizaje, nuestros temas. Luego tenemos las unidades de aprendizaje. Estas organizan de manera secuencial las sesiones de aprendizaje. Esta también va a dar una oportunidad a los estudiantes de poder conocer ese tema, de poder aclarar algunos puntos que no se aclararon en unidades didácticas anteriores. Cabe resaltar que ahora, actualmente trabajando con el Aprendo en Casa, ya no se denominan unidades de aprendizaje, sino proyectos de aprendizaje. Y estos constan de 2 semanas. Cada una de estos proyectos constan también de su situación significativa, lo que va a querer que el estudiante desarrolle durante ese periodo de semanas. También es importante mencionar que todo esto a planificación responde a un problema. Por ejemplo, ahora que estamos en plena pandemia mundial, nuestros proyectos de aprendizaje responden a ese problema sobre el coronavirus. Entonces, toda nuestra planificación está centrada en cómo resolver ese problema, en preparar al estudiante para enfrentarse a esta situación problemática. Por otro lado, también tenemos nuestras sesiones de aprendizaje. Estas son quienes organizan secuencialmente y temporalmente las actividades que se desarrollarán en un tiempo aproximado de 90 a 120 minutos. Esta tiene como fin cumplir con el propósito previsto en la unidad didáctica o en el proyecto de aprendizaje, como ahora se está llamando, y por ende lo previsto también en la planificación anual. Asimismo, es importante realzar que las planificaciones deben constar de datos informativos. Estos siempre deben estar presentes para conocer la pertenencia de dichas planificaciones. Además, también he aprendido que en cuestión de forma, las planificaciones pueden ser flexibles y estas dependen además de cada institución educativa, de cómo éstas decidan organizar. ¿Cuáles fueron mis aprendizajes en la segunda unidad? Pues bien, ante todo tengo que definir bien qué es lo que es planificar. Planificar es diseñar procesos con el único fin que nos lleven al aprendizaje del estudiante. Pues bien, estas se basan a un diagnóstico de sus necesidades y además planificar va de la mano de evaluar, que estas se relacionan estrechamente para poder desarrollar de una manera intrínseca el proceso de enseñanza y aprendizaje. Con respecto al primer tema, que es planificación anual, este organiza las unidades didácticas y enfoques transversales, especificando los propósitos de aprendizaje que se quiere lograr en el estudiante durante todo el año escolar. Además, pues se tiene que seleccionar las competencias y desempeños de grado para cada unidad didáctica y además tiene que ser coherente con el tiempo previsto para su desarrollo. Con respecto al segundo tema de planificación de unidad, esta es a corto plazo
donde se explica de una manera más detallada los propósitos de aprendizaje. Estos tienen que abarcar el desarrollo de varias competencias de una o distintas áreas. Además, pues tiene que tener una selección de desempeños, la descripción de actitudes. El título de la unidad didáctica tiene que abarcar todo, ¿no? De una manera general, y tiene que tener su situación significativa. Y por último, lo más importante es que abarca la organización secuencial de las sesiones de aprendizaje. Y con respecto al último tema de planificación de sesión, tenemos que aquí se detallarán los momentos en donde se desarrollarán los procesos pedagógicos, es decir, que estas pues son de manera general para todas las áreas, y hay que tener en cuenta que hay procesos didácticos que diferencian de cada área. Además, pues se verá el papel de docente y estudiante. Sobre todo se verá los logros que han venido alcanzando desde cuando iniciaron hasta el momento. ¿Qué aprendí en esta segunda unidad del curso de programación curricular? Bien, aprendí que planificar es el acto de anticipar y organizar y decidir temas que propicien determinados aprendizajes. Además, la cartilla de planificación curricular nos menciona que planificar es un arte de imaginar y diseñar procesos para que los estudiantes aprendan. En el proceso de planificación se encuentra la planificación anual. Esta es la forma en que nos permite organizar el proceso de enseñanza y aprendizaje durante un año. La planificación a corto plazo, aquí encontramos las unidades de aprendizaje, las unidades didácticas y los proyectos de aprendizaje, en los cuales se plantean los propósitos de aprendizaje, criterios de evaluación, evidencias de aprendizaje y secuencias de sesiones. La planificación de sesión es la guía en donde se plasma la ruta que se sigue durante la ejecución de la sesión de clase, teniendo en cuenta el propósito ya fijado en la unidad de aprendizaje o en el proyecto de aprendizaje o en la unidad didáctica. Esto es lo que he aprendido durante esta unidad. Muchas gracias.